Muy, muy buenos días tengan todos ustedes. Les apreciamos a quienes hoy nos acompañan por parte de los medios de comunicación a esta rueda de prensa con motivo de la visita a México del secretario ejecutivo de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Biodiversidad, el señor Braulio Ferreiro de Sousa Díaz. Sea usted bienvenido, señor secretario ejecutivo. Quiero destacar la presencia en México, dado que en el entorno viene la próxima semana, desde este fin de semana arrancan los trabajos de la conferencia en materia de biodiversidad de las Naciones Unidas en Cancún. México es sede de esta reunión internacional y México se convertirá, a partir después de los trabajos de Cancún, obtendrá la presidencia de esta conferencia. Así es que es un tema de alta relevancia para nuestro país y a nivel mundial. La declaración de Cancún, la declaración que genera nuestro país para Cancún, tiene que ver con cómo se integra la biodiversidad a los diferentes sectores de la sociedad, cómo es que se percibe la biodiversidad y cómo es que la biodiversidad es el elemento clave de la vida en el planeta. Entonces México tiene una declaración muy puntual en donde hay un vínculo directo de la biodiversidad con el tema de agricultura, con el tema de los recursos forestales, con el tema del turismo, y es que hoy destaco la presencia de mis compañeros integrantes y presidentes de las comisiones de pesca. Muchas gracias, señor diputado, por acompañarnos. El diputado Jesús Antonio, quien es secretario de la Comisión de Pesca. Perdón, otro de los temas es pesca. ¿Cómo es que influye la biodiversidad en las pesquerías? La diputada Ángeles Rodríguez, muchas gracias, diputada, por acompañarnos, la Comisión de Cambio Climático. Obviamente, esto todo tiene que ver y está vinculado con el cambio climático. El diputado presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que va, obviamente, el tema de la comisión ligado directamente al tema bosques y biodiversidad, el diputado Álvarez Angli, muchas gracias, señor diputado. Y un tema que va a ser altamente discutido en las reuniones de la próxima semana es el tema de agricultura. Los valores de los ecosistemas en la agricultura, no nada más el agua, sino los valores de la agricultura, el uso de los suelos, de los propios recursos forestales aledaños a las zonas agrícolas. Y la verdad es que me congratulo de tener aquí presente al diputado presidente de la Comisión de Agricultura, Germán Escobar. Muchas gracias, señor diputado. Quiero decirles que la Convención para la Biodiversidad le abre un espacio al legislativo. No sé si ustedes conozcan, pero ha sido una lucha de los congresos a nivel mundial de tener una participación cada vez más activa en este tipo de reuniones, porque no existía. Y hoy en día la voluntad de la Convención para México es expedita y vamos a celebrar un foro legisladores a nivel internacional con legisladores de más de 28 países que vienen a la Convención. Ahí vamos a tener un espacio puntual para debatir lo que está pasando, para hacer nuestra la declaración de Cancún, pero en el caso mexicano para demostrar que el Congreso mexicano está haciendo lo propio. Ustedes saben que a nivel Congreso estamos discutiendo 3 iniciativas que van relacionadas en la materia de altísima importancia, entre otras más que hemos venido revisando en las comisiones que hoy están aquí presentes, y por eso nos distingue esta conferencia en Cancún con un espacio puntual. Además, el CBD ha dispuesto recursos para hacer un estudio en materia forestal, de gobernanza forestal muy importante, para enriquecer la discusión
que se está dando aquí en el Congreso en la materia, y por eso nos congratula muchísimo la presencia tuya aquí, estimado Braulio. Te agradecemos la disposición, que antes estás recién desempacado de Montreal, de ir a los trabajos de la convención, hayas venido al legislativo a hacer este diálogo de alto nivel con los señores y señoras diputados. Muchísimas gracias. Te cedo el uso de la palabra, estimado Braulio. Gracias, muchísimas gracias, diputado Pichardo. Buenos días a todos. Peço perdones por mi malo español. Yo soy brasileño, así que hablo lo que llamamos de un portuñol, pero espero que puedan comprender bien. Y es un placer estar acá con usted en la Cámara de Diputados. Y como el diputado Pichardo informó, vamos a tener, empezando esta semana en Cancún, una gran conferencia con más de 5.000 personas y con una gran cantidad de países. Vamos a tener más de 140 ministros y viceministros de distintos países. Así que es una gran oportunidad para México también aprovechar ese momento para reflexionar sobre esas temáticas relacionadas a biodiversidad en su contexto nacional. Y, claro, el papel del legislativo es muy grande para seguir desarrollando el marco legal en México y para adaptar a las condiciones, a las evoluciones de los temas. Y por eso, más una vez, es un gran placer estar acá. Y nosotros estamos trabajando bajo un marco legal del convenio, que el convenio de biodiversidad es uno de los tres convenios de Río, como se dice, porque han sido adoptados en la Cumbre de la Tierra en Río en 92. Así que junto con cambios climáticos y la Convención de Combate a Desertificación, que son tres temas importantes para México, ¿no? Y el Convenio de Biodiversidad en 2010 aprobó el Plan Estratégico de Biodiversidad actual para esa década de 2011-2020, y que ha sido también apoyado por todos los otros convenios globales que tratan biodiversidad. Así que hay otros convenios específicos, el Tratado de Recursos Fitogenéticos para la agricultura, por ejemplo, la CITES sobre el comercio internacional de especies amenazadas y varios otros. Así que va a ser una gran oportunidad en Cancún de evaluar los progresos y adoptar una serie de decisiones para seguir avanzando en esa temática. Y como el diputado mencionó, se va a adoptar esta semana en el segmento ministerial la Declaración de Cancún, que ya está casi lista, pero estamos en la fase final de ajustes, recibiendo aún comentarios de distintos países. Así que en Cancún vamos a tener lo que estamos llamando ahora de la Conferencia de las Naciones Unidas para Biodiversidad. En realidad son tres conferencias en conjunto. La conferencia principal es la 13ª conferencia del convenio. Tenemos también en conjunto la 8ª conferencia del protocolo de Cartagena, que trata sobre la bioseguridad, los ONGs, organismos genéticamente modificados, y también la segunda conferencia del protocolo de Nagoya, que es el protocolo que trata de las reglas de acceso a recursos genéticos y de partición de beneficios con los proveedores de esos recursos, ¿no? Y aparte de eso vamos a tener un gran foro con lideranças del sector de negocios, y México recientemente ha formalmente establecido una iniciativa mexicana de negocios y biodiversidad, y ya tenemos más de 20 países en el mundo con esas iniciativas, que es para tratar mejor directamente junto al sector de negocios para
cambiar as práticas para práticas mais sustentáveis, reduzir seus impactos sobre a biodiversidade e melhorar as oportunidades de aproveitamento da biodiversidade de forma econômica. Vamos ter grande evento com os governadores e alcaides de cidades de todo o mundo, não? E México está fazendo bom trabalho de tratar essa temática ao nível dos estados mexicanos, é muito bom, não? E isso vai beneficiar bastante a nós outros. E vamos ter uma série de reuniões com lideranças indígenas de comunidades pueblos indígenas, comunidades locais. Assim que há uma infinidade de eventos, mais de 250 eventos paralelos assim que os invito à prensa que realmente tomem em conta o que vai passar em Cancún, porque certamente vai ter reflexos, consequências importantes para México. O governo de México, por intermédio de Semarnat, ha sido parceiro muito forte na organização dessas reuniões em Cancún. E está todo listo e esperamos ter grande sucesso nessas reuniões com uma série de resultados importantes. Como o deputado Pichardo menciona, o tema quizá mais importante vai ser o que chamamos em inglês de mainstreaming, de como integrar a temática biodiversidade em los sectores econômicos e com ênfase em los sectores agrícola, de pesca, de florestal e de turismo, mas também vamos ter discussões sobre as interrelações entre biodiversidade e saúde humana, não? E também entre as relações entre biodiversidade e cambios climáticos. Aún mais que hemos tenido, há um ano atrás, a adoção do Acordo de Paris, não? E que é importantíssimo, não? E aproveito para cumprimentar México, porque depois nesses últimos anos, depois que México ha sediado uma das conferências do Convênio de Cambios Climáticos, México ha adotado uma lei moderna e muito abrangente, muito boa, pelo que tenho informação sobre essa temática de cambios climáticos. E me parece muito bom que México agora, em sua Câmara de Deputados, em seu Senado, esteja discutindo como aperfeiçoar alguns outros marcos legais e, quizá, poder aprovar no futuro próximo uma lei de biodiversidade, não? Aperfeiçoar seu marco legal referente a bosques e a água. São três temas muito importantes que, em conjunto com cambios climáticos, são temas totalmente interrelacionados, não? A água depende do ciclo hidrológico e que depende de como manejamos e conservamos os ecossistemas, não? Se não preservamos os bosques, não vamos ter água e vamos ter água com uma qualidade inferior a lo que necessitamos e uma quantidade inferior. E a questão de manejo de bosques é cada vez mais importante para mirar não apenas o manejo e a explotação de madeira, pero os produtos não madeireiros, o uso econômico da fauna, e a provisão de água, a captura de carbono. Assim que há toda uma série de interfaces que há que se tomar em conta em uma lei moderna sobre bosques. E a temática de biodiversidade ha avançado muitíssimo nas últimas décadas a nível internacional. Temos temas novedosos que aún necessitam ser tratados aqui em México. E a questão de ABS, de acesso a recursos genéticos e partição de benefícios, é um deles. Assim que México ha ratificado sua adesão ao Protocolo de Nagoya, pero todavía aún não tem um marco legal para implementar esses compromissos. Assim que seria muito importante que essa temática pudesse ser contemplada nessa proposta nova de um marco legal sobre a temática de biodiversidade. E, claro, México é um dos países megadiversos, é um dos países mais megadiversos do mundo. Desde o ponto de vista de agricultura, por exemplo, é quizá o país mais importante
quizá juntamente com países el Oriente Médio, la Mesopotâmia, que também são as duas grandes áreas de onde a agricultura ha nacido há uns 10.000 anos atrás. Assim que México é um dos mais importantes centros de origem de plantas cultivadas no mundo. Assim que o que se hace acá em México vai ter consequência em todo o mundo, porque todo o mundo consome maíz, consome uma quantidade de outros cultivares que têm origem acá em México. E, portanto, todos os países dependem de como México vai conservar esses recursos genéticos e vai manejar essa biodiversidade, não? Então, são temas que interessam muitíssimo a México, mas tem com consequências para todos os países. Como pesca, por supuesto, e estamos tendo problemas seguidos em todo o mundo de diminuição de los estoques pesqueiros, não? Se há fotografias famosas de pescarias acá em México, por exemplo, onde se pescava peixes de grande porte, não? No Golfo de Cortés, por exemplo, não? E agora não se consegue pescar tanta quantidade e os tamanhos han diminuído. Assim que é um problema de manejar melhor a pescaria, porque os recursos biológicos são recursos potencialmente renováveis, potencialmente. Pero há que oferecer as condições para que a natureza recupere esses recursos. Se hacemos uma sobreexplotação desses recursos, não vamos ter, não? Assim que é uma temática muito importante e claro, uma pesqueria não apenas uma sobrepesca não apenas pode ter impactos negativos sobre os estoques pesqueiros, mas também pode degradar o ambiente. Temos acá a situação da vaquita, quizá um dos mamíferos mais ameaçados no mundo, que está sofrendo consequências de uma pesca ilegal acá no Golfo de Cortés. Assim que são questões como essa que necessitamos discutir. E como o deputado Pichardo mencionou, nós temos uma série de parcerias importantes para fazer estudos e me alegro de compartilhar com vocês que estamos quase terminando um estudo em parceria com Globe International para estudar a situação de bosques para oferecer um insumo, recomendações que puderam ser úteis à discussão sobre aperfeiçoamento do marco legal de bosques acá em México e decidimos começar com México e Colômbia. São os dois primeiros países, mas estamos trabalhando com 10 países nesse projeto e esperamos que ao princípio do próximo ano esse estudo estará totalmente listo e que poderá oferecer aportes importantes acá à Câmara de Deputados de México. Assim que já falei muitíssimo e, claro, poderei responder algunas preguntas después, pero gracias por esa oportunidad. Gracias. Rápidamente, solamente comentarles que el cambio climático se suma junto con la deforestación, la sobreexplotación de recursos ambientales, la contaminación, entre otras actividades humanas, en uno de los factores que impulsan una de las más grandes crisis que ha tenido el planeta, que es el tema de biodiversidad. De tal forma que el Plan Intergubernamental de Cambio Climático ha declarado que al menos el 50% de las especies que ha estudiado han sido ya afectadas de alguna forma. Para nosotros es muy importante que se haga que seamos la sede de este tipo de foros, como lo dijo el doctor Braulio en la ocasión pasada que fuimos sede de la conferencia de las partes de la COP, tuvimos repercusiones importantes en el tema de cambio climático a nivel nacional. Uno de estos ejemplos es la Ley General de Cambio Climático, y es por esto que el día de ayer tuvimos una reunión con la senadora Ninfa Salinas, que es una de las impulsoras
que es la impulsora, no es una de las impulsoras de la Ley General de Biodiversidad, y donde quedó plasmado el compromiso por parte de ella que está en la mejor disposición de no apresurar el tema para madurar esta ley de la cual ella tuvo la iniciativa de hacerla, y escuchar diferentes voces para poderla fortalecer y robustecer y complementar, y que exista en medio que a nivel nacional se hable de este tema durante las próximas semanas, que sea el tema más importante incluso a nivel también internacional. Para nosotros nos da un impulso muy importante desde la parte que nosotros jugamos, que es la parte legislativa, porque además el que se le haya dado bajo esta visión de poner en la mesa los principales sectores económicos del país en una visión de tratar de crecer en la parte de las comunidades a nivel económico por explotación de bosques, entre otras cosas, pero también de turismo, de bosques y de agricultura y pesca, como lo dijeron, pero también crecer en el cuidado de la biodiversidad, me parece fundamental. Yo, por último, le reconozco al diputado Pichardo, porque lo que dice, medio en broma, medio en serio, es cierto, el que haya un espacio dedicado, y también gracias, doctor Braulio, exclusivamente para que se dé el espacio de discusión de diversos legisladores del mundo, es un hecho histórico, poco se da, y le agradecemos mucho la intervención del diputado Ignacio. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias al diputado Pichardo por la invitación, mucho gusto, doctor Braulio, diputados de las diferentes fracciones, gracias por invitarnos. Yo soy integrante de la Comisión de Pesca y quiero decir que en la Comisión de Pesca estamos comprometidos a la sustentabilidad de la pesquería en México, porque estamos conscientes, como bien dijo el doctor, el tema de la vaquita es un tema sumamente importante en el sur del país. Por ejemplo, la depredación que se está dando con el pepino de mar, que está acabando la cadena, o sea, perturbando la cadena alimenticia. Son temas pendientes del Congreso. Estamos trabajando sobre eso en una reglamentación de esta captura y del molusco, y por supuesto en el presupuesto para este año, a pesar de lo complicado que ha sido y que será para este año, hemos tenido sumo cuidado en tener el recurso suficiente para el Instituto Nacional de Pesca, toda vez que es interés pues tener los elementos científicos para tener las vedas en tiempos y duraciones correctas y tratar de esta manera de cuidar todavía más la pesquería en nuestro país, porque pues se apunta que para 2050 la proteína marina será mucho más demandada que proteína vacuna, por ejemplo, y eso nos obliga a nosotros en la Comisión de Pesca a estar trabajando en este tipo de legislación, en esta legislación, para que pues México, como bien lo han expresado acá, que pertenece pues al Acuerdo de París, por ejemplo, en el cambio climático, estamos conscientes que si no cuidamos nuestros mares y nuestras pesquerías, pues estaremos deficientes en la aportación que podamos hacer. Tenemos que hacer un trabajo coordinado, un trabajo integral, no solo de pesquería, sino de toda la biodiversidad nacional. Yo vengo de un estado muy biodiverso en fauna y en flora. Tenemos ahí una flora nativa, pero también somos muy afortunados en poseer flora endémica que estamos también trabajando para cuidar. Hemos sido los yucatecos grandes aportadores de elementos y de especies en Kew, y eso nos enorgullece, pero también nos compromete a trabajar para cuidar lo que
en determinado momento, si no se hace, pueda ser depredado. Yo felicito esta conferencia, esta reunión que se hará en Cancún, y por supuesto estaremos los legisladores integrantes de la Comisión de Pesca muy atentos y participativos para aportar nuestro granito de arena en este gran tema para México y para el mundo. Cedemos la palabra ahora al diputado Germán Escobar, de la Comisión, presidente de la Comisión de Agricultura. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, estimado amigo Pichardo, presidente de la Comisión de Agua Potable. Sí, señor Braulio, pues bienvenido a México, aquí a la Cámara, amigas y amigos integrantes de las comisiones. La verdad, para nosotros en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, pues es de suma importancia cuidar la biodiversidad que tenemos en el mundo y en este país. Nosotros en la Comisión de Agricultura, bueno, pues tenemos ahorita los trabajos que se están realizando, aquí encabezado por el diputado Pichardo, sobre la ley de agua. Para nosotros es muy importante. Y también reflexionar que para nosotros los agricultores, los productores, el recurso agua es el más importante. Yo creo que sobre eso se parte en la producción de alimentos en este país. Y bueno, pues es también de mucha importancia pues cuidar el recurso, agua, cuidar los bosques, la reforestación. Hay que hacer acciones para que estamos viendo ya con mucha preocupación las alteraciones del cambio climático, cómo se están dando, que en algunos lugares llueve, en algunos lugares llueve de más, y hay un alteramiento de todo lo que es la biodiversidad. Y por eso este evento que se va a llevar en Cancún, estos convenios, estos foros, yo creo que en México pues, tenemos, ahí somos responsables, hay una actitud responsable de los gobiernos, y yo creo que desde aquí, desde esta Cámara, también nosotros en las comisiones tenemos ese gran compromiso. Nosotros aquí en esta comisión pues estamos participando muy activamente en esta ley de aguas, y bueno, pues también reflexionar, bueno, que también tenemos que producir los alimentos, la seguridad, la soberanía, los bosques, sabemos pues que también es donde se generan también los alimentos para la pesca. Yo creo que todos estamos ligados y todos estamos comprometidos. Por eso pues celebro que tengamos aquí este evento y reafirmar el compromiso de los 28 diputados que integramos esta comisión, de estar participando activamente, muy comprometidos en la agenda que aquí se marque, que se establezca para el bien de nuestro país y de pues este mundo que cada día pues tenemos que estar más integrados, porque finalmente todos vivimos donde mismo y todos tenemos que cuidar el recurso, todos tenemos que cuidarnos porque pues todos vivimos en él. Muchas gracias y estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Le cedo la palabra al señor diputado José Antonio López. Muy buenos días, muchas gracias. Agradezco, diputado Pichardo, la oportunidad de escuchar al señor Braulio Díaz y de convivir con mis compañeros diputados de las diferentes comisiones. Decirles que me llamó mucho la atención el hecho de que comentara el señor Braulio Díaz cómo las dimensiones, el tamaño de los peces, la cantidad de los peces ha ido a la baja. La verdad, yo soy de un campo pesquero, lo he vivido personalmente. Decirle que desde la Comisión de Pesca de momento estamos contentos porque hoy afortunadamente pudimos lograr que en el presupuesto de egresos de la Federación 2017 se le asignaran recursos a un barco que tiene la Conapesca, que se llama Barco Vipo en Mazatlán, que es un barco que tiene todas las características importantes del primer mundo para una investigación, y que ocupamos realmente que se investigue científicamente el porqué de la reducción de la producción de productos pesqueros y de las dimensiones de los mismos. Decirles también que a través de la legislación podemos tener la oportunidad nosotros de darle al artículo 33 de la Ley General de Pesca la oportunidad de hacer un buen diagnóstico a través de la Carta Nacional Pesquera, de darle un diagnóstico, una orientación y sobre todo un tratamiento
para efecto de vigilar por qué y cómo es el impacto del cambio climático en las pesquerías y en su ambiente. Estamos muy preocupados por los efectos del calentamiento global y la verdad que es una enorme oportunidad de escuchar a los compañeros diputados porque finalmente somos un gran equipo que tenemos que trabajar en el buen sentido y en la gran oportunidad que nos brinda, como nos decía nuestra compañera diputada Alpizar, el hecho de que la proteína marina, vegetal, va a ser de gran prioridad en un futuro. Estamos finalmente en la Comisión de Pesca muy unidos, muy participativos y sobre todo muy comprometidos con hacer equipo con todos ustedes para que todo salga adelante. Muchas gracias. La pérdida de los ecosistemas afecta a todo mundo, pero principalmente en países como México a los más pobres. Platicábamos hace unos momentos con el doctor Braulio Díaz sobre también la información necesaria, la discusión científica que se tiene que seguir dando en todos los países y esa discusión cómo se traslada en información para la ciudadanía y la toma de decisiones. Por eso vale la pena destacar el esfuerzo que está haciendo la Comisión de Cambio Climático en la difusión del tema a nivel escuelas. Hace unos días veíamos ahí que la Comisión de Cambio Climático impulsó un concurso de fotografía infantil sobre el tema de la biodiversidad, mi medio ambiente, mi entorno inmediato, y eso me lleva a un tema del conocimiento. Si no hacemos nuestro el tema de la biodiversidad, de los ecosistemas y el valor de los mismos, lo vemos como un tema pasajero. En muchas partes del mundo, en muchos países, cuando hay recorte presupuestal, lo primero que recortan es el presupuesto que va a medio ambiente. Terrible. Discutíamos también de la importancia de estas reuniones para poderle dar un valor al capital natural de cada país. El desarrollo de uno de las metas de Aichi es el tema del desarrollo de los indicadores económicos del capital natural para poderlo incluir en la contabilidad de cada país. Porque así somos los seres humanos, si no le ponemos un precio a las cosas, a veces no tomamos el valor correcto de las mismas. Quiero cederle el uso de la palabra a mi compañero y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, diputado Álvarez Angle. Gracias, diputado Pichardo. Primero que nada, bueno, celebrar y agradecer la muy atinada iniciativa que tuvo el diputado Pichardo de llevar a cabo esta conferencia hoy, justamente a unos días de que se dé inicio a los trabajos de la conferencia de las partes en Cancún sobre el tema de biodiversidad y además tener la oportunidad, por supuesto, de escuchar a una de las autoridades en la materia y que nos permita y que nos platique sobre cuáles son lo que se espera de esta COP3 en Cancún. Bueno, ya se dijeron muchísimas cosas, me parece que no valdría mucho la pena volver a mencionarlas todas. Creo que queda muy claro el compromiso que debemos tener todos los que estamos hoy aquí y que tenemos la responsabilidad de presidir alguna comisión relacionada con el tema de por supuesto, fortalecer y proteger la biodiversidad que tenemos no solo en México, sino en el mundo entero, pero además entendiendo que México es ciertamente un país privilegiado en materia de biodiversidad, pero que ese privilegio, tal cual lo dijo la diputada Alpizar, conlleva, por supuesto, una enorme responsabilidad en cuidar y proteger esos recursos naturales con los que contamos en México y me parece, lo digo con enorme responsabilidad, me parece que aún no estamos al nivel que se requiere para poder cuidar y proteger los recursos naturales con los que contamos en el país. Sin embargo, también veo, hoy se logra ver una pequeña luz ahí al final del camino, porque podemos observar en diferentes sectores cómo comenzamos a transitar de prácticas muy tradicionales de producción, de consumo, a unas prácticas cada vez un poco más responsables. Comenzamos a transitar, si hablamos del tema de los bosques, comenzamos a transitar de prácticas absolutamente prohibitivas y restrictivas, pensando que esas son las que nos permiten cuidar y conservar los bosques, cuando se ha demostrado que no es así, que un bosque en mejores condiciones es aquel que se explota y que se aprovecha de manera sustentable, porque tiene mejores condiciones de cuidado, de protección, porque tiene un valor, como lo acaba de decir el diputado Pichardo, para aquellos que viven
que viven en el bosque y que viven del bosque, y eso nos permite tener bosques más jóvenes, bosques en desarrollo, bosques fortalecidos como los que hoy se cuentan en el Estado de México, que contrario a lo que sucede en muchas otras entidades del país, se ha incrementado la superficie forestal, y que bueno, hay que replicar el modelo, pero empezamos a transitar hacia esquemas de aprovechamiento sustentables con una visión en la cual haya, por supuesto, un beneficio y un desarrollo económico comunitario, y esas son prácticas que estoy convencido que de hacerse, generalizarse en pesquerías, en prácticas agrícolas y ganaderas, con técnicas y con tecnologías también cada vez más sustentables, nos va a permitir ir transitando hacia esquemas mucho más proteccionistas y mucho más, digamos que en pro del medio ambiente. Yo estoy convencido de que es una enorme oportunidad el ser sede de la COP13 y sobre todo de que México, a partir de la celebración de la misma, vaya a asumir la presidencia de la misma, y que eso obviamente, recalcando además, haciendo énfasis en lo que dijo la diputada Ángeles, en el sentido de que por primera vez, por lo menos de manera formal, vaya a tener participación el poder legislativo de diferentes países, empiece a conducirnos a todos en el mundo hacia una meta, hacia un solo objetivo, que es el cuidar los recursos naturales, el proteger los recursos los que contamos en los países, el reconocerlos como una riqueza nacional, y que por supuesto la vida humana, la vida en sociedad no podría existir de la manera en la que lo deseamos si devastamos nuestros recursos naturales. Entonces, yo quisiera solamente para concluir quedarme con una de tantas frases muy importantes y muy interesantes que dijo el doctor Braulio, es decir, los recursos naturales son potencialmente renovables si le damos a la naturaleza las condiciones para hacerlo. Creo que ese pudiera ser el colofón que deberíamos esperar de un evento tan importante como el que viene, pero además de un compromiso como lo hemos expresado todos los que aquí hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado presidente Arturo Álvarez Sangli. A lo mejor no tocamos mucho porque no estuvo alguien aquí, no pudo acompañarles de turismo. México es un país que tiene una economía también basada en el turismo. Gran parte de lo que, además de la riqueza cultural, de lo que vienen los turistas a ver a México es la riqueza de nuestros ecosistemas. Tendríamos que trabajar de la comida mexicana que viene de la biodiversidad, como dice bien aquí nuestro gran amigo y experto, que además ha ofrecido que la convención, la CBD, tenga posibilidades de hacer convenios de trabajo con el legislativo a través de Globe International, de Polea, que está por ahí también, que es un despacho especializado en estudios en la materia. Y simplemente le lanzo también un reto a los medios de comunicación, porque es una rueda de prensa, igual que sucede en el presupuesto, que cuando no hay se recorta. El tema de las notas en los periódicos, cuando hay espacio meten algo sobre medio ambiente, y si no, pues hay una notita de vez en cuando, no hay seguimiento puntual a los temas de medioambientales, y es un reto para los medios de comunicación darle primeras planas al tema. Quiero abrir una breve sesión de preguntas y respuestas, si usted lo permite así, doctor, y quisiera pues ceder el micrófono a quienes nos acompañan aquí, algunos especialistas en la materia. Gracias, buenos días, tardes. Andrés Ávila de Política y Legislación Ambiental. Quisiera hacer una pregunta con motivo de la COP, entendiendo que el objetivo de esta conferencia es integrar la biodiversidad en otros sectores, en otros aspectos, y me gustaría escuchar su punto de vista, especialmente del señor Braulio, cómo se lleva a cabo esto en la práctica, como un tema que normalmente está muy relacionado con medio ambiente y muy específicamente lo podemos hacer relevante en sectores también importantes. Digo, me queda claro por la presencia de las comisiones que aquí hay un ejemplo de cómo se puede hacer, pero la experiencia desde la convención, ¿cómo lo hacen para que sectores económicos, sociales, de todo tipo puedan integrar y hacer suyo el tema de la biodiversidad? Gracias.
Sim, é um desafio para todos os países de promover essa melhor integração e começa com a oferta de boas informações. Assim que, primeiro, os distintos sectores têm que ter em conta sua dependência em relação à biodiversidade, não? Se mencionamos o setor agrícola, a produtividade de los cultivares depende de los recursos genéticos. A adaptação a cambios climáticos vai depender de la manutenção e disponibilidade de recursos genéticos. Se seguimos perdendo a biodiversidade, não vamos poder nos adaptar a cambios climáticos. A agricultura depende de la reciclagem de nutrientes em los suelos, que é hecha por microorganismos, não? E se conserva bem os solos e sua matéria orgânica e sua biodiversidade nos solos, não se necessita tanto de insumos químicos, não? E vai baixar os custos para os agricultores e diminuir a poluição de los aquíferos. La agricultura depende de los serviços de la polinização. Um terço de todo o que comemos só é possível porque teremos polinizadores, mas estamos perdendo os polinizadores em todo o mundo por causa do uso excessivo de pesticidas ou o talo de los bosques, e os polinizadores necessitam de ecossistemas naturais para sobreviver ao largo do ano. Então, há toda uma série de razões por que o setor agrícola necessita ter mais em conta a biodiversidade. O mesmo se aplica ao setor de bosques e ao setor de pesca e ao setor de turismo, não? Todos esses são setores econômicos que se beneficiam muitíssimo da biodiversidade, pero que é como o ditado em inglês, take it for granted. Não sei como traduzir isso bem em espanhol. Sim, assim que se está acostumado a beneficiar-se desses serviços desde sempre, não? Pero estamos destruindo os ambientes e estamos perdendo esses serviços ecossistêmicos, não? Por exemplo, se ha divulgado um estudo recente sobre a polinização, hecho por um novo organismo intergovernamental, o Panel Científico para Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, dedicado à questão de polinização. E se constatou que é uma questão muito preocupante o que está passando com perda de la diminuição de oferta de polinização em la agricultura. Há estudos mostrando que se poderia aumentar em ao menos um terço a produtividade nos sectores agrícolas se tomara mais em conta a proteção e o manejo adequado de los polinizadores. Um terço a mais de produção para os agricultores. Isso é bastante significativo, não? Pero, ao mesmo tempo, os governos seguem com instrumentos econômicos que não se han adaptado às novas condições. A maioria dos governos seguem com subsídios econômicos a los sectores econômicos que muitas vezes não tomam em conta a questão ambiental. Por exemplo, setor de pesca. Todos os governos financiam a construção de navios pesqueiros, subsidiam os combustíveis a los barcos pesqueiros. Isso incrementa o esforço de pesca. Então, de uma maneira, quizás não se tem uma consciência plena, pero os governos estão estimulando a sobrepesca. Assim que há que revisar os instrumentos econômicos, reduzindo seus impactos negativos ao ambiente e, quizá, ampliando os instrumentos econômicos com efeitos positivos, não? Costa Rica ha duplicado sua área de cobertura boscosa com uso de pago por serviços ecossistêmicos, não? Nos últimos 20 anos. Assim que é factível, não? Assim que e isso todo depende de você, do legislativo, porque há que tomar em conta leis que podem tratar bem dessas questões. Assim que creio que é um processo
va a llevar algún tiempo. Una otra dificultad es la tradición de todos los gobiernos de trabajar de forma sectorial. Tenemos leyes sectoriales, tenemos agencias sectoriales, tenemos secretarías sectoriales y no hay mecanismos de enlace, de concertación. Así que ese es algo que quizá el legislativo acá tendría que pensar de cómo facilitar un proceso de mayor consulta entre los sectores, para que se pueda adoptar políticas gana-gana, que todos vamos a salir ganando. ¿Alguna otra pregunta? Para el señor Braulio Ferreira y para los y las legisladoras, ¿cuáles serían los principales resultados que se espera lograr a partir de la COP, tanto a nivel internacional para el CBD como para México? Bueno, la COP es un proceso de consultación y de decisión política en el plano global. Así que la COP es la oportunidad que tenemos a cada 2 años de revisar los temas, de discutir con todos los países y de seguir desarrollando todas las políticas voltadas a la biodiversidad. Entonces, lo que se adopta de decisiones en esas conferencias es un marco referencial y un compromiso asumido por los países para entonces tratar de internalizar eso en los países. Y claro que para hacer eso hay que adaptar eso para las condiciones nacionales. Pero es un referencial muy importante. Todos los países enfrentan los mismos desafíos. Así que hay que aprender con las lecciones aprendidas en otros países, ¿no? Así que eso es algo importante que el legislativo acá de México tiene que tomar más en cuenta los sucesos o las dificultades que se han encontrado en otros países y utilizar esas experiencias para tomar buenas decisiones para aperfeiçoar el marco legislativo. También en el marco del convenio, en las COPs, discutimos bastante cómo incrementar más el aporte para la capacitación técnica, la cooperación científica, la transferencia de tecnologías, el insumo de recursos financieros. Entonces, todo eso son decisiones que se toman a nivel internacional, porque los países no están tratando de eso de forma aislada, porque la biodiversidad es un tema que perpassa todos los países. Las especies no respetan las fronteras de los países, ¿no? Así que es una temática claramente internacional que necesita cooperación internacional para que tengamos buenos resultados. ¿Me permites ampliar ahí? Trataría de ampliar ahí un poquito a la respuesta, en el sentido de que te lo utilizo como ejemplo lo que tenemos actualmente en Cámara. Hoy estamos al interior de la Comisión de Recursos Naturales en revisión 2 leyes muy importantes para nuestro país, por supuesto, pero que la decisión fue justamente esperar a cuáles son los aportes que va a brindar la COP13 y los resultados y las conclusiones y los compromisos, porque la COP13 va a permitir, como lo ha dicho Braulio, revisar cuáles son los esquemas, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que se tiene que mejorar. Tenemos la ley de recursos forestales en revisión y que estaremos seguramente sometiendo para su aprobación en el próximo periodo, y una ley general de biodiversidad, justamente, que lo que pretendemos es recoger todo lo que nos brinde la COP para incorporarlo a esta nueva ley, que es una ley que pretende ser de avanzada, que pretende incorporar algunos esquemas, algunas figuras nuevas, novedosas a nuestra legislación, que permita justamente regular lo que ya lo dijo Braulio, que actualmente no tenemos en México, y que es una regulación sobre el aprovechamiento de los recursos genéticos, que es de suma importancia. Esta ley lo incorpora, entre otros muchos temas, pero es justamente eso lo que tenemos que hacer, es justamente lo que tenemos que aprovechar de estos eventos, de la Conferencia de las Partes en materia de biodiversidad, porque lo tenemos que aprender, lo tenemos que traducir al lenguaje legislativo y que eventualmente se convierta en el marco normativo que brinde las condiciones para poder cuidar y preservar de nuestros recursos naturales.